Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos en este conversatorio para ver acerca de cuál es la verdadera religión, con nuestro hermano Enrique Rivas y Claudio Cruces, desde Perú y Argentina respectivamente. Vamos a tener una charla de 30 minutos, 15 minutos cada uno para exponer. Luego tendremos 10 minutos cada uno para contestar preguntas y 2 o 3 minutos para conclusiones. Nuestro hermano Enrique tiene la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación al hermano Claudio y también a su esposita, ¿verdad? La hermanita Marlene. Un gusto poder conocerlos. Bien, como ya mencionaron, el tema, ¿no?, es un poco extenso acerca de la verdadera iglesia, o podríamos llamar también la verdadera religión, ¿verdad? Y pues este tema es bastante controversial, ¿no? Todas las personas que asisten a una iglesia tienen diferentes razones que de alguna u otra forma pueden llegar a la conclusión de asistir por diferentes motivos, ¿no? De repente por el número de miembros, de repente porque esa iglesia es popular o sus predicadores son populares, son carismáticos, de repente porque los cultos son llamativos, o en algunos casos porque simplemente es tradición, ¿verdad? Es tradición únicamente asistir a estos cultos y a estas iglesias, ¿no? Sin embargo, la Biblia de alguna u otra forma nos menciona acerca de una iglesia verdadera y nos da ciertas características. Voy a pedir a la hermanita Marlene como moderadora, si es que me podría avisar, ¿no? Antes de ya finalizar, ¿no? Un minuto antes para poder ir cerrando esta primera presentación. Bueno, quiero comenzar citando en la Biblia, en el libro de Timoteo, ¿sí? Aquí voy a colocar en computadora el versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, ¿sí? Donde nos dice lo siguiente, ¿no? Esto te escribo, diciendo Pablo al joven Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Yo sé por la experiencia de repente que tienen los hermanos que nos van a ver, y aquí también nuestro hermano Claudio, lo que significa iglesia, ¿verdad? Del término eclesía, y ya conocemos el significado de esta palabra, ¿no? Que no tenía nada que ver con la iglesia, pero Pablo de alguna u otra forma lo asocia. Y en esta carta podemos ver que la iglesia tiene una característica muy especial, ¿no? Dice que la casa del Dios viviente, la iglesia de Dios, es columna y baluarte de la verdad. La pregunta que podríamos hacernos ahora es, ¿y qué es la verdad? ¿Verdad? ¿O quién es la verdad? Y yo creo que todos sabemos perfectamente esa respuesta, ¿no? En Juan 14, por ejemplo, Jesús nos dice que es el camino, la verdad y la vida. Es decir, la Biblia presenta a Cristo como la verdad, ¿no? Sin embargo, la Biblia nos da eh, las verdades de alguna manera presentándolo de forma diferente. Por ejemplo, en Primera de Juan, en el capítulo 5, podemos ver de que también el Espíritu Santo es la verdad. En Juan 17, en el versículo 17, también Jesús mismo nos dice que su palabra es la verdad. Y es porque su palabra es Jesús, solamente que de forma escrita. Y en el Salmo 119 nos dice que la ley es la verdad. Entonces, nosotros podemos ver de que la verdad se presenta de diferentes formas, y la Biblia nos enseña de que si nosotros llegamos a conocer toda la verdad nos hará libres. Y estas verdades, Jesús, el Padre, el Hijo, también la ley y la palabra de Dios, son verdades que son columnas y que son baluartes de la verdadera iglesia de Dios, de la verdadera casa de Dios. Hoy podemos ver que muchas iglesias, si bien es cierto, abrazan ciertas verdades, pero
algunas las rechazan. Por ejemplo, nuestros hermanos testigos indican de que Jesús es un ser creado, por ejemplo, ¿no? Cuando la Biblia presenta a Jesús como el creador. También niegan al Espíritu Santo como una persona, sino lo ven como una fuerza impersonal. Es decir, están negando dos verdades de estos pilares. La Iglesia Católica, por ejemplo, también anula las características de Jesús al ser considerado el único intercesor. Y vemos claramente de que le está restando la verdad al declarar a Cristo como el único intercesor. Por eso él decía, yo soy el único camino, la única verdad y la vida eterna. Sin embargo, nuestros hermanos asocian a María para esto. Entonces vemos cómo muchas denominaciones, muchas religiones, de alguna u otra forma anulan estas verdades, ¿no? Y la gran mayoría de protestantes las anula al anular la Biblia, ¿no? Porque muchos para interpretar verdades solamente quieren basarse en el Nuevo Testamento, más no en el Antiguo. A diferencia de los judíos que solamente se basan en el Antiguo, más no en el Nuevo. Pero Pedro nos dice que toda escritura, ¿no?, es inspirada por Dios. Entonces, con esta pequeña introducción de la iglesia como baluarte, como columna, y sabiendo que la iglesia va a predicar estas verdades a Jesús, a Dios el Padre, al Espíritu Santo, a la ley y a la santa palabra, ya podemos tener una noción de cuál es esa iglesia verdadera. Pero vamos a hacer un poquito más corto estos primeros minutos que tengo. Y yo quiero que me acompañen a una profecía que está ubicada en Génesis, en el capítulo 3, que lo tenía en mi computadora, pero no lo tengo, así que lo voy a buscar en mi Biblia. Génesis capítulo 3 nos habla acerca de la desobediencia de nuestros primeros padres. Y aquí hay una profecía que se va a cumplir justamente en el versículo que yo voy a sacar después, que voy a citar después. Hay una relación. El versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí estamos viendo una guerra entre una mujer y la serpiente, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. ¿Dónde vemos esa guerra realizada? Pues para mayor detalles es necesario irnos a Apocalipsis. Así que vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a ir al versículo 17. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Todo el capítulo de Apocalipsis nosotros vamos a poder observar que nos está hablando de una manera simbólica, ¿no? Para entrar en contexto, en el capítulo 12, en el versículo 1 nos dice, ¿no? Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Es interesante ver una mujer de este tipo. Pero ¿a quién representa la mujer? Según la Biblia, una mujer significa o representa una iglesia. Es por eso que la Biblia también presenta a otra mujer, conocida como la ramera, y que tendría una iglesia falsa, ¿no? Sería la iglesia de Satanás. En contraste con esa iglesia falsa, hay una iglesia que está vestida con el sol. No hay mucho tiempo para explicar, pero esta mujer representa a la iglesia del Antiguo Testamento. Es fácil determinar eso porque cuando Juan ve la visión, en el versículo 2 dice que esta mujer estaba embarazada, es decir, ese niño que es Jesús no venía todavía al mundo. Entonces Juan veía al pueblo de Dios, al Israel antiguo, a la iglesia del Antiguo Testamento, como esa mujer que iba a dar a luz a este bebé y que según los versículos siguientes, este dragón estaba intentando devorar, estaba intentando destruir. Ya conocemos la historia de Herodes, que quería matar al pequeño Jesús. Sin embargo, nosotros podemos mencionar, esperemos que en algún momento también tengamos otro conversatorio en base a este capítulo, porque es interesante, pero vamos a saltearnos muchos versículos y vamos a ir al versículo que nosotros vamos a analizar.
En el versículo 17 dice, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Recuerden que la mujer era la iglesia del Antiguo Testamento, pero esta mujer tiene una descendencia, por eso después dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí es interesante, porque aquí nos vamos a centrar, ya que esta mujer, que es la antigua Israel, la iglesia de Israel, tuvo una descendencia. Y obviamente sabemos a qué iglesia se refería, a la iglesia de los gentiles. Esa es la descendencia, ¿no? Muchos dirán, pero nosotros no somos judíos. Pues Pablo decía que el verdadero judío no es aquel que había nacido en Israel, sino aquel que se había circuncidado en el corazón. En pocas palabras, aquel que estaba renunciando a la carne, aquel que estaba o quería cortar el pecado. Ese era el verdadero judío, el verdadero israelita. Pero vamos a centrarnos un poquito más y aquí vamos a analizar este versículo de mejor forma, porque la primera característica, y bueno, primero mencionar, desde el versículo 1 hasta el versículo 16 hay dos características más, pero tiene que ver con profecías, por el tiempo no se va a tocar. Vamos de frente al versículo 17. La tercera característica que podríamos decir es aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y aquí muchos hermanos dirán, hermano, pero muchas iglesias dicen guardar los mandamientos de Dios, pero se guarda todos los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿a qué tipo de mandamientos está refiriendo el Señor? Pues es muy interesante notar mandamiento en este versículo y van a Empezá de compartir vuelta porque no, que se te se cortó el traduce aquí. audio. Hermano, se te cortó el audio. Ahí cuando dijiste es preciso notar, empezá de vuelta porque se te cortó el audio. A ver, hermanito, ¿ahora sí? ¿Me escuchan? Perfecto, gracias, hermano. Entonces, como estaba mencionando, la palabra que se utiliza para mandamientos en Apocalipsis 12:17, ¿no? Es la palabra entolé. Ahora, ¿dónde se repite esta palabra? Y está repetida en muchas partes del Nuevo Testamento, ¿no? Muchos dicen, ¿a qué mandamiento se refiere exactamente? Pues, por ejemplo, si nosotros buscamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5, que mis versículos se han perdido de mi computadora, pero en el versículo 5 de Mateo, capítulo 5, mejor dicho, versículo 19, nos dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, y ahí se repite la misma palabra, entolé, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. ¿A qué mandamiento se refería? Y luego dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y luego también cita al adulterio. La pregunta es, ¿en dónde están escritos estos mandamientos? Definitivamente en los 10 mandamientos, pero no solamente allí. Vamos a Mateo capítulo 19, versículos 17 y 18, donde dice lo siguiente. El joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos, la misma palabra que se repite en Apocalipsis 12:17. ¿Y Jesús qué le dice? En el versículo 18, le dijo cuáles. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué mandamientos le está citando Jesús? Los 10 mandamientos. En Marcos capítulo 7 hablamos también acerca de la misma palabra y Jesús hace referencia al honrar a los padres. En Mateo 22, en los versículos del 36 al 39, está un poco más claro. Ya vamos a ir a leerlo. Versículo 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? La misma palabra. Y Jesús le dice, amarás al Señor con todo tu corazón. Este es el primer mandamiento. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos dicen que los mandamientos o los 10 mandamientos no son esos dos grandes mandamientos. Jesús dice que sí son los mandamientos y que se resumen en dos.
En Lucas 18 también podemos ver el mismo caso. Pero lo interesante es de que cuando hablamos de palabras mandamiento en Apocalipsis 12:17, al asociarlo con otros versículos, vamos a darnos cuenta que se está refiriendo a los 10 mandamientos. Por eso Pablo en Romanos 7:12 dice, a la verdad, a la ley es santa, dice, ¿no? Y el mandamiento es santo, justo y bueno, la misma palabra. El mandamiento es santo, bueno y justo. La misma palabra que se repite en Apocalipsis 17. En pocas palabras, mis hermanos, cuando Jesús está diciendo aquí en Apocalipsis 12:17 que esa iglesia verdadera tiene los mandamientos, está citando a los 10 mandamientos de Dios. Pero no solamente está citando los 10 mandamientos de Dios, sino que la siguiente característica es que tienen el testimonio de Jesucristo. Es otra de las características de esta iglesia. Entonces, quedan 2 minutos. Perfecto, gracias. Entonces, en Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. En pocas palabras, esta iglesia iba a tener el don profético. Otras características para mencionar, Efesios 4:22, esta iglesia se caracteriza porque quiere abandonar el pecado. Efesios 4:32 nos dice que esta iglesia es benigna, misericordia, prestas al perdón. En Mateo 23 nos dice que la iglesia tiene vocación de servicio. Y en Mateo 28, 19 y 20 nos dice que la iglesia, la verdadera iglesia, predica el evangelio. Entonces, para resumir esta idea, la verdadera iglesia predica de una verdad absoluta, no una verdad a medias. Y las verdades son 5 como las mencioné. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, la ley y la palabra del Señor. Y Apocalipsis 12:17 es claro y es enfático en decir que estos mandamientos se refieren a los 10 mandamientos del Señor. Entonces creo que esa es mi presentación en resumen, hermanito. Muchas gracias, hermano Enrique. Muy claro. Ahora le damos paso a Claudio Cruces. Vale. Bueno, yo soy de hablar poco, así que anda mirando. Bueno, en realidad la palabra religión, triskeia en griego, aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. Una habla en Colosenses 2:16, cuando dice que hicieron culto a los ángeles, se traduce como culto la palabra religión, y después 2 veces en Santiago 1:26, que dice que la religión, que nadie se diga religioso si no sabe controlar su lengua, y en 1:27 que nos dice que la religión pura y sin mancha consiste en esto, 2 puntos. Y en ese momento no habla en absoluto de ninguna forma de culto, ningún día cultico, no habla de mandamientos, no habla de formas de cómo hacer las cuestiones, no habla de diezmo, no habla absolutamente nada. Dice, la religión pura y sin mancha consiste en esto, en preocuparse por los pobres, por los huérfanos y por las viudas, y quedarse libre de todo mal. Así que vemos cómo el Nuevo Testamento nos maneja, nos lleva a pensar que la verdadera religión no pasa por cuestiones púlticas, sino por proyectarse directamente hacia el prójimo. De hecho, la palabra eclesía, que es una palabra que viene de la política, en la política, cuando había que debatir algún problema en Grecia, se juntaban en la puerta, o en las plazas, y eso se llamaba eclesía, iban a debatir, pero resulta que en esa democracia a medias que existía en Grecia se juntaban los poderosos de cada lugar. Así que básicamente Pablo, que es el que utiliza la palabra,
la utiliza Jesús por ahí en Mateo, pero básicamente el que impuso la palabra es el apóstol Pablo, nos habla de eclesía en una forma totalmente inversa, convocando a los que no tenían convocatoria. En el pensamiento griego, que eran los pobres, los esclavos, ¿no? Esos formaban parte de la iglesia. O sea, que era una condena al sistema político de ese momento, ¿no? Y es interesante que este asunto de ocuparse de los pobres, de los huérfanos y de las viudas como la forma práctica de religión, lo vemos en todos lados. Isaías 1 nos dice: estoy cansado de tus holocaustos, me tienen podrido tus lunas nuevas, estoy agotado de tus días de reposo. Y no es que esos mandamientos fuesen malos, porque eran mandamientos puestos por Dios, pero dice, todo eso me tiene podrido porque ustedes hacen eso, hacen la parte religiosa, y se olvidan de lo más importante, que es el prójimo. Así que dicen, vayan y hagan justicia al huérfano, proyéctense hacia las viudas, después sí hagan todo lo demás, pero después guarden el sábado, hagan holocaustos y guarden las lunas nuevas, pero después de poner en primer lugar al prójimo. Así que la verdadera religión pone en primer lugar al prójimo y después sus formas cúlticas, y no primero las formas cúlticas y después al prójimo. Esto es algo que vamos a ver en todos los profetas, en Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, lo vamos a ver en Jesús, y lo vamos a ver en todo el Nuevo Testamento, que pone primero en lugar al hombre y después a las formas cúlticas, ¿no? Eso nos muestra una cuestión, que la verdadera religión no pasó del Antiguo Testamento y se salteó todo un periodo hasta 1800. No. La verdadera religión existió siempre, porque siempre hubo cristianos que, aunque guardaran otro día de reposo, que no sea el adventista, ellos siempre se ocuparon del pobre, se ocuparon del huérfano. Tenemos a Martin Luther King, un gran hombre de Dios, que luchó por los derechos y fue mártir por luchar por los derechos de los negros. Lo tenemos a Bonhoeffer, que fue asesinado, fue mártir de los nazis por luchar en contra de un sistema nazi, mientras las religiones se ocupaban de apoyar, ¿no? Por eso Bonhoeffer dijo, Dios está más presente adentro de la prisión, cuando él estaba preso, que adentro de muchas iglesias. La verdadera religión se proyecta hacia el prójimo y es una religión que está presente en todos los tiempos y en todo lugar. La palabra religión, algunos dicen que vienen de religar, de volver a ligar al hombre con Dios, cosa que yo no creo, pero hay dos formas de ligar al hombre con Dios. Una es que Dios se hizo hombre, y en esa estoy de acuerdo, y otra es los esfuerzos que hace el hombre para ligarse con Dios. Y otra palabra, eso es la palabra religio, y otra palabra, que es la más probable, es relegere, es dar una nueva lectura, y ahí yo soy un hombre religioso. Volver a leer las cuestiones. Jesús volvió a leer las cuestiones religiosas de su judaísmo y, por ejemplo, dijo, bueno, ustedes vieron que la ley de Dios dice, si tu mujer le pone mucha sal a la comida, dale carta de repudio. Y sin embargo, yo te digo, eso no está bien. La ley dice ojo por ojo, pero yo le digo que no está bien. O sea, le dio una nueva lectura, y yo creo que la verdadera religión va dando nuevas lecturas en su momento histórico y en su lugar geográfico. Hoy nosotros tenemos que dar una respuesta desde América Latina en el siglo XXI, una nueva lectura para poder dar respuesta a las cuestiones del aquí y el ahora, ¿no? Que se está debatiendo el aborto, se está debatiendo la pena de muerte. Sobre esas cosas el cristiano tiene que hablar, y no pasan por las cuestiones cúlticas, por qué día vamos a la iglesia o qué día no,
sino por lo que dijo Santiago, que es la única vez que se define la palabra religión en toda la vida, en toda la Biblia. Dice: la religión pura y sin mancha es ocuparse del prójimo, del necesitado, y no discriminar a nadie, como dice el mismo Santiago, capítulo 2, versículo 1, dice: no discriminar absolutamente a nadie. Por ahí pasa la verdadera religión según lo que comenta Santiago 1.27, ¿no? Apocalipsis 14.12 dice: aquí está la paciencia. Después podemos hablar de la diferencia entre nomos y entolé, pero la paciencia de los santos, pero no dice la verdadera iglesia o la verdadera religión. La única vez que se define la palabra religión es diciendo que la verdadera religión es ocuparse de la creación de una nueva sociedad. ¿Cuántos minutos me quedan? 6. Bueno, entonces vamos a nomos y entolés, y vamos a todas las epístolas de Juan, suponiendo que Apocalipsis lo escribió Juan, suponiendo que todo lo primera, segunda y tercera Juan lo escribió Juan, vamos a ver que él utiliza una cuestión muy interesante que usan los lingüistas, que usan la filología, que habla de el significado conceptual, el concepto de las palabras y el significado estilístico, ¿no? En el estilo de Juan vamos a ver, en todos los versículos que él se refiere a los 10 mandamientos, habla de la palabra nomos. Cuando se refiere a otra ley, que no son los 10 mandamientos, que por ejemplo, amarás a tu prójimo, o cuando dice: este es el mandamiento que yo les digo, que se amen, utiliza la palabra entolé. La palabra entolé no está relacionada al decálogo, la que está relacionada al decálogo es la palabra nomos, y en Juan 14:12 no se utiliza la palabra nomos, y dice: la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, la entolé de Dios, y no dice el testimonio. La paciencia de los santos guardan los mandamientos y la fe de Jesús. No en Jesús, la fe de Jesús. Después, en el 17 dice testimonio, pero no está diciendo que ese testimonio sea un profeta que tiene en particular, porque profetas tuvieron todas las iglesias. Martin Luther King fue un gran profeta, que mientras otras iglesias decían, sus profetas decían, no, que los negros no pidan igualdad de derechos, Martin Luther King fue mártir por la igualdad de derechos de los negros. Profetas tuvieron todos, pero Apocalipsis 14:2 no se refiere ni al decálogo ni al espíritu de profecía. Bueno. Bueno, antes de seguir, 30 segundos y siguen. Bueno. Bueno, ahora, hermanos, vamos a ver, hermano Enrique, las preguntas. En unos segunditos estamos retomando. Ahora sí. Bueno, retomamos, hermano Enrique. Es la parte de la refutación, ¿verdad? Bien. Bien, hermanos, entonces, como lo dije en la primera parte de la exposición, hemos visto que la iglesia verdadera tiene una función y una relación con Dios y con el prójimo. Es interesante que nuestro hermano nos diga que la verdadera iglesia o la verdadera religión no habla de formas, ¿no?
Sin embargo, el primer versículo que yo le mencioné, Pablo le aconseja a Timoteo que se sepa conducir. Y la conducta que Pablo dice es una conducta que él tiene que aplicar, es decir, algo personal. No está hablando de una relación con ninguna viuda, con ningún huérfano, cosa que yo afirmo también porque mencioné claramente que otras de las características de la iglesia verdadera es que, por ejemplo, Efesios 4 nos menciona que nosotros tenemos que ser benignos y misericordiosos. Eso definitivamente habla de la relación con nuestro prójimo. Dice que nosotros debemos estar siempre prestos al perdón, es decir, lo que el hermano dijo prácticamente está confirmando lo que yo mencioné en mi exposición. Estoy de acuerdo en que nosotros debemos de preocuparnos por las viudas, por los huérfanos. Es por eso que yo cité Mateo 23:11, donde Cristo nos dice que si nosotros queremos ser el mayor, tenemos que servir. Entonces, eh, la verdadera iglesia no solamente se va a basar en normas, ¿no?, que van a ejercer los miembros, sino que tiene que ser una vida, un estilo de vida, y en base, obviamente, a la relación que tengamos con nuestro prójimo. Por eso somos luz del mundo. No podríamos ser luz si no tenemos esa relación y no damos ese testimonio con nuestro prójimo, ¿no? Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que obviamente tenemos que preocuparnos por ellos, ¿no? Pero mencionó otra cosa importante, ¿no? Mantenerse fuera del mal. Yo quisiera saber cómo una persona puede mantenerse fuera del mal sin seguir esas formas que dice la palabra de Dios. O de repente el hermano está diciendo de que cada uno define, ¿no?, la forma en que quiere manejarse y uno determina qué es bueno y qué es malo. Tengamos cuidado con eso. Dios nos revela en su santa ley lo que Él dijo, ¿no? Si yo quiero mantenerme fuera del mal, definitivamente tengo que ver la ley, porque la ley me dice no mentirás, la ley me dice no matarás, la ley me dice no robarás. Entonces, si yo quiero mantenerme fuera de ese mal que nuestro hermano Claudio dijo, definitivamente debo observar la ley. Citó Isaías donde dice que Dios estaba cansado de los días de reposo y definitivamente estaba cansado, pero él dijo algo bastante interesante, ¿no? Que si el pueblo de Israel hacía primero la relación con su prójimo, es decir, amaba a su prójimo, esos holocaustos y esas ofrendas hubieran sido bien recibidas por Dios. En realidad, el primer pecado que Dios estaba observando al pueblo no era la relación con su prójimo, era la forma de adoración. Es decir, la relación con Dios estaba deteriorada y ellos hacían las obras sin fe, los hacían simplemente por cumplir. Por eso Dios dice que el primer grande mandamiento no es primero ama a tu prójimo, es ama a Dios sobre todas las cosas. Y esas cosas, o sobre todo, incluye al prójimo. En pocas palabras, lo primero es una relación entre mi persona y Dios, y luego entre mi persona y mi prójimo. Amar a Dios sobre todo, y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahora él mencionaba también que no se que, por ejemplo, hay personas como bueno, mencionó un personaje que se me olvidó, pero él dice que esta persona ayudaba, ¿no? Y que guardaba otro día de reposo, sin embargo, ayudaba a su prójimo. Es interesante, hermano, que diga eso, ¿no? Porque creo que usted está viendo más que todo las obras que la obediencia a Dios. Porque si usted dice que de repente por ahí el hermano puede guardar otro día de reposo, sin embargo, él está ayudando, está bien, ¿no? Es bien considerado. Muchos dicen, por ejemplo, los políticos, ¿no? ¿A cuántos políticos en su país ayudan a los pobres? ¿Cuántos políticos? Yo sé que muchos cuando hacen campaña electoral, allá de repente hacen obras, visitan lugares pobres, como acá en Perú, que hacen campañas para ayudar a los pobres, le dan de comer, y cuando son reelegidos simplemente se olvidan de ellos. Entonces, las obras sin fe son muertas, y la fe es la confirmación de la ley, según Romanos 3:31, es decir, la fe es obediencia.
Y yo no puedo agradar a Dios amando a mi prójimo si eso me incluye violar los mandamientos de Dios. Estoy de acuerdo también con usted en que la iglesia debe manifestarse en cuanto a lo que está pasando hoy. Tenés un El minuto, hermano. aborto. Ya, hermanita, muchas gracias. Un minuto, ¿verdad? El aborto, el matrimonio homosexual, definitivamente estoy de acuerdo con ello y la iglesia debe manifestarse, ¿no? Sin embargo, la iglesia no se manifiesta como se debe en todas las denominaciones, ¿sí? Y pues también dice que Apocalipsis 12:17 no está relacionado con los 10 mandamientos. Creo que no ha leído los versículos que le cité. Les repito nuevamente: Mateo 5:19, Mateo 19:17-18, Marcos 7:8-9, Marcos 10:18-19, Lucas 18:19-20, Lucas 23:56, Juan 14:15, Romanos 7:12. Entolé los 10 mandamientos, hermano. Gracias, Claudio. Sí, no, disculpa, me río no por lo que dijiste, porque estoy conversando, estoy fuera de casa y le estoy pidiendo a los muchachos que por favor hagan silencio 10 minutos más. Bueno, esto es interesante porque es cierto lo que decís vos, que hay gente que hace obras muertas, eso no cabe la menor duda. Pero bueno, Jesús dijo muy clarito que cómo se construye el reino de Dios, ¿no? Y dijo, vayan y busquen a los desposeídos, a los discapacitados, y desde ahí vamos a construir el reino de Dios, ¿no? En Lucas 14. Eso es interesantísimo porque el verdadero cristiano construye un reino desde los desposeídos de este sistema. Y es interesante porque cuando hablamos de ley, mucha gente que apoya la ley, por ejemplo, habla de un solo mandamiento, del cuarto. No sé por qué, pero es así, hablan del cuarto mandamiento, sin darnos cuenta que en el ejército de Estados Unidos tienen soldados, tienen imágenes en el centro Huay. Entonces, cuando hablamos de ley, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Una de las cosas que yo no estoy de acuerdo y una de las cosas por las que terminé apartándome del adventismo fue cuando el pastor Pérez dijo algo que dijiste vos, que es: nosotros somos los únicos dueños de la verdad absoluta. Y eso a mí me produce escalofrío, porque la verdad absoluta no surge en 1844. La verdad absoluta existió siempre y el hombre trata por todos los medios de arrimarse a la verdad de alguna forma, pero no, el absolutismo no pertenece al pensamiento de la imperfección cristiana, ¿no? Y bueno, conducirse sí hay que conducirse, pero la conducción del hombre no tiene que ver con lo ritual, como el cuarto mandamiento, no tiene que ver. Eso es una cuestión ritual. La conducción del hombre tiene que ver precisamente con esto, con la construcción de una nueva sociedad, que eso es cristianismo, el reino de los cielos es una nueva sociedad, la construcción de una nueva sociedad desde los que menos tienen, desde los más desposeídos, como dice Juan como dice, perdón, Jesús, en aquello que le llaman la parábola de las bodas, ¿no? Vayan y traigan, ¿no? Los religiosos no entraron, entraron los que no habían sido invitados, y esa es la verdad de la mandarina. Bueno, gracias por sus aportes. Enrique, ¿querés tener tu conclusión? Bien, hermanos, en realidad, rápidamente, ¿no? Menciona, mi conclusión sería esta, ¿no? Un poquito de también refutar algunas cosas. Centro White y de lo de la guerra,
decir de que porque un grupo de personas de esa denominación, en este caso la adventista, lo practica, y decir que todos son así, pues es un error tremendo, ¿no? No es objetivo, ¿no? La Biblia dice claramente trigo y cizaña, y trigo y cizaña hay en todos lados, católico, adventista, mormón, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, trigo y cizaña hay en todos lados. Entonces, creo que, hermano Claudio, usted se equivoca. En la conferencia general pueden meter los ídolos que quieran, en la conferencia general pueden meter a la Virgen María si desea. En este caso, eso no me involucra a mí. Yo puedo llamarme adventista como él, pero la salvación es personal. No porque ellos hagan eso, yo me voy a perder. Número uno. La verdad absoluta. En ningún momento yo dije que tenía la verdad absoluta. Yo dije que la iglesia verdadera tiene la verdad absoluta. Así que no, y ahí está el video para que lo puedan ver. Jamás he dicho que los adventistas tienen la verdad absoluta. He dicho que la iglesia verdadera, es más, hasta el momento no he dicho el nombre de la iglesia verdadera, y eso está grabado en todo el video, así que espero que se corrija ahí. Hace una comparación entre los religiosos y los creyentes. Definitivamente estoy de acuerdo con eso, hermano. Los religiosos van a perecer, van a perecer. Y creo que esos ídolos que usted menciona que hay allá en la conferencia, pues simplemente son religiosos, ¿no? Pero eso realmente a mí no me llama mucho la atención porque la Biblia ya lo profetizó. Eh, para ya ir también finalizando, eh, con respecto a mi conclusión, ¿no? Yo creo que la verdadera iglesia no es, y escuche bien, hermano Claudio, no es una religión específica. La religión verdadera no existe desde 1844, ¿sí? La verdadera iglesia existe desde Adán, ¿ya? Ahí lo creó el Señor. Por eso Juan lo veía así. Entonces, la verdadera iglesia no es una denominación específica. Dios va a venir por una iglesia sin mancha, no por una religión, ¿sí? No por una religión, hermano. No porque soy adventista me garantizo la salvación, o porque soy católico o soy evangélico. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que va a venir por un pueblo sin mancha. La salvación no está en pertenecer a una iglesia en específica. Una mentira total que se dice de la iglesia adventista, que se enseña de que los adventistas son los únicos salvos. ¿En qué parte, digo yo, está eso? Es increíble el desconocimiento que tienen algunos. Entonces, la salvación no está por pertenecer a una iglesia específica, sino en tener esa conexión íntima con Cristo, ser una luz en el mundo, servir, así como lo hizo Cristo. Porque al final solamente va a haber dos iglesias, dos pueblos, la verdadera y la falsa. No va a haber una tercera. No van a haber las más de 30.000, creo, o 3.000 religiones en el mundo. Solamente van a haber dos. Y esos dos se van a caracterizar por Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que tampoco he dicho que es una profeta en específico. Joel 2 dice que van a haber profetas en los últimos tiempos. Así que la iglesia verdadera va a tener esa característica de tener el don de profecía. Yo no he señalado a ninguna persona en especial, pero sí va a tener esa característica. Entonces, lo invito, mi hermano, a que si usted se retiró de la iglesia adventista, pelee desde adentro y no desde afuera. La guerra se pelea adentro. Así pelean los valientes, hermano, y no desde afuera. Gracias. Bueno, en realidad, vos fijate que si una persona llega al culto todos los sábados borracho, lo ponen en disciplina. Si una persona entra en adulterio, lo ponen en disciplina. Si una persona comete cualquier pecado, lo ponen en disciplina. Así que no podemos decir un grupo de personas, porque cuando un grupo de 7.500 personas deciden ser miembros del ejército que según ustedes lo va a perseguir, que va a imponer una ley, no estamos hablando de un grupo de personas, sino que estamos hablando de que toda una iglesia admite esa cuestión, porque a ellos no los ponen en disciplina, ¿no? Es más, le dan pastores con grados militares para que calmen su conciencia, ¿no? Esto es una cuestión interesante, pero tal vez no venga al tema. Yo formo parte de un movimiento que no cree nunca ser la iglesia de Dios,
ni tener la verdad absoluta, sino que creemos que entre todos se va construyendo y se va armando algo nuevo, que todos pueden aportar, que todos pueden decirnos algo, y de todos podemos aprender, ¿no? No nacimos, nosotros nacimos en 1500, pero la verdad no nació con nosotros, y verdaderamente yo tengo hermanos en todos lados, incluso en la iglesia adventista, incluso hermanos que no son creyentes, pero que tienen un concepto claro de la vida, ¿verdad? No puedo aceptar el sectarismo de decir somos la iglesia verdadera, ni nada por el estilo, ni mucho menos de tratar de hijos de la gran prostituta a todos los que no piensan igual que yo. Yo creo en una libertad de expresión, una libertad de pensamiento, y desde allí, entre todos los seres humanos, vamos construyendo una exégesis, una hermenéutica hacia un mundo mejor. Bueno, gracias. Gracias por el tiempo, Dios los bendiga.